Hola queridos suscriptores, a raíz de la encuesta de temas del video de este mes, tengo el gusto de presentarles la demonización de la historia virreinal. Me place presentar este tema muy interesante, dado que la historia de este periodo ha sido vilipendiada en la historiografía nacional. Explicaré su contexto y por qué se ha dado aquello. Hay que recalcar que la demonización de la historia virreinal se dio con el pensamiento de la Ilustración que utilizaría España como ejemplo de los vicios a los que conduciría la intolerancia religiosa, el despotismo monárquico y la falta de libre comercio. El barón de Montesquieu veía en España el perfecto ejemplo de la mala administración de un estado bajo influencia del clero. De nuevo, la Inquisición sería la culpable de la ruina económica de los estados, la gran enemiga de la libertad política y de la productividad social, no solo en España y Portugal, sino en toda Europa, señalando el peligro de que estos estados pudieran verse contagiados. Citando un texto de un enciclopedista francés, Nicolas Masson de Montbéliard, publicado en 1782, dice lo siguiente: ¿pero qué se debe a España? Desde hace 2 siglos, desde hace 4, desde hace 10, ¿qué ha hecho esta por Europa? Se parece hoy a esas colonias débiles y desgraciadas que necesitan sin cesar el brazo protector de la metrópoli. Hay que ayudarla con nuestras artes, con nuestros descubrimientos. Se parece incluso a esos enfermos desesperados que sin conciencia de su enfermedad rechazan el brazo que les da la vida. Sin embargo, si hace falta una crisis política para sacarla de este vergonzoso letargo, ¿qué es lo que se espera aún? Las artes están dormidas en ella, las ciencias, el comercio necesitan nuestros artistas en sus manufacturas. España carece de matemáticos, de físicos, de astrónomos, de naturalistas. Sería sin duda un acontecimiento muy singular si América se sacudiese del yugo de España y por un hábil virrey de las Indias tomara el partido de los americanos y los mantuviese en su potencia y en su genio, sobre poco más menos en el mismo estado de indigencia en el que estábamos hacía 4 siglos. Yo reconozco que España está lejos de esta revolución. La Ilustración dio lugar a valiosos y precursores discursos, estudios peruanistas, como los publicados en el Mercurio peruano, donde Hipólito Unanue, criollo de Arica, hizo ver no solo el patriotismo criollo, sino una proyección nacionalista en sus escritos. Ello ha permitido decir que por entonces, a fines del siglo XVIII, se empezó a plasmar la idea de nación peruana. Simultáneamente, las nacientes repúblicas latinoamericanas emprendían el proceso de construir su propio relato nacional tras haberse separado violentamente de la metrópoli española. Los 300 años de administración virreinal pasaban entonces a condenarse como un periodo de opresión. Ahora bien, el virreinato muchas veces ha sido mal interpretado, viejos prejuicios afectan su real significado, o es visto implícitamente como una edad opresiva que no admite justificación, o solo un paréntesis en la historia del Perú. La verdad es que su estudio cabal y comprensión es indispensable para entender a nuestra nación. La independencia fue presentada como una lucha popular de los pueblos originarios contra un ente opresor, liberándolo de un sistema medieval y teológico que había aprisionado al continente a través de un cruel oscurantismo, mostrando que aquello era el advenimiento de la modernidad a través de conceptos nuevos como los derechos del hombre, la democracia, las libertades cívicas y el laicismo. Como fuerza legitimadora, los símbolos nacionales debían cimentarse en el pasado prehispánico, como el sol incaico y la figura del indio como ser redimido por los libertadores. Cabe mencionar la fauna y la flora del continente. Comparte la simbología. Los blasones, parafernalia religiosa y los estandartes reales eran mostrados como símbolos vieja opresión. El prócer Francisco de Miranda se refirió a este asunto. Ciudadanos, es preciso derribar esta monstruosa tiranía. Es preciso que verdaderos acreedores entre derechos usurpados. Es preciso que las riendas de la autoridad pública vuelvan a las manos de los habitantes y nativos del país, a quienes una fuerza extranjera se las ha arrebatado. Por ello, aquel desprecio por el pasado previo a la independencia fue mostrado en los signos, lemas nacionales latinoamericanos, con frases "largo tiempo el peruano oprimido" o "el asilo contra la opresión", mostrando que la lucha por la independencia fue contra la tiranía y la barbarie previa a la Ilustración. La educación de los nacientes estados nacionales dio mucha prioridad a una exaltación exagerada de los procesos emancipadores, mostrando que los 300 años de virreinato fue la muestra de un grado de maldad inconmensurable, donde solo había monasterios de tamaño absurdo, inquisición, esclavitud perpetua, crueldad manifiesta y demás villanías. Por ello, un grupo de héroes patrios derrotaron a la cruel tiranía. La educación republicana se dedicó más a cuestionar y descalificar este periodo de la historia, e incluso a ignorarlo olímpicamente, como si la idea del surgimiento de la patria hubiese venido de la nada, o incluso mostrándole como una idea genuinamente propia, diciendo caso de la patria peruana que tenía raíces en el Incario, matizando u ocultando
mostrando que las repúblicas latinoamericanas están enraizadas en ideas foráneas, como ha sido el caso de la Ilustración francesa, usando metodologías poco adecuadas como el presentismo y el esquema de la Ilustración. No muestran el contexto de la dimensión histórica del periodo virreinal para explicar a los estudiantes, solo lo mostraban como la pérdida de un paraíso del buen salvaje que sería devorado por las fauces de la Inquisición, el oscurantismo, mostrando como si ese periodo fuese una opresión de un país extranjero sobre otro, cuando todavía no existía el concepto de nación, mostrando que las 13 colonias británicas y los virreinatos españoles eran lo mismo, dado que estos territorios estaban gobernados por un rey extranjero que los tiranizaba con todo tipo de medidas, desde impuestos hasta normas administrativas. Se usa el término de colonia como palabra despectiva que describe una época de crueldad inenarrable, tratando de equiparar términos y contextos históricos muy distintos entre sí, como si el Congo belga y el virreinato del Perú fuesen lo mismo. Por otro lado, hay un gran error al poner al virreinato como un ente histórico que nunca tuvo cambios ni transformaciones, considerando que el periodo Austria y Borbón fueron la misma opresión. Es un concepto bastante básico de una época muy compleja. Por otro lado, siempre se menciona sobre un inexistente racismo que se dio entre los virreinatos españoles como un motivo de lucha contra el opresor malvado y extranjero, confundiendo diversos términos al tener una visión incorrecta al dar la interpretación del orden social de ese periodo histórico, dado que el virreinato era un orden clasista y estamental a través de la división entre la nobleza y la plebe, cuestión que se aplicaba en ambos hemisferios de la monarquía hispánica, ya que no existía el concepto de una sociedad de igualdad ante la ley. Uno de los factores de su demonización ha sido el hecho de que había una sociedad y un estado jerarquizado, dando a entender que el proceso emancipador quería instaurar una sociedad igualitaria. Como flaco favor, el virreinato tenía una estructura tan jerárquica a causa del contexto histórico que se ha dado, especialmente relacionado con la creación del Estado moderno. La única igualdad que daba prioridad, según sus palabras, estaba legitimada por la frase latina Deus Vult, Dios lo quiere. Para los ilustrados criollos, aquello era una abominación que debía ser combatido a través de una guerra de independencia. Bueno amigos, si el video les gustó pueden suscribirse, comentar y darle like. Todo será bienvenido.